bacterias lácticas autóctonas de la provincia de Corrientes, a cargo de Mario Maidana, Ignacio Contreras y Olga Basek. ¿Está ahí Mario? ¿Mario? ¿Mario? Sí, estoy. Sí, cuando puedas, compartir pantalla. Vale. ¿Lo pueden ver? Sí, poner una nueva presentación. Vos tenés la cámara apagada, ¿no? Sí. Bueno, de última, si querés prenderla, así hago captura de pantalla. O Ahí si, está. un ratito. A ver. Ahí está. Ahí va el segundo. Estoy escuchando. Hola. ¿Se desconectó Mario? Ahí lo escucho. Cuando activé la cámara se ralentizó. Las últimas hacemos la captura al final. Si querés poner a presentar sin la cámara, entonces arrancamos el término. Sí, hacemos la captura después nomás. Bien. ¿Se ve? Sí, Mario, cuando quieras. Vale, bien. Buenas tardes, mi nombre es Mario Maidana. El trabajo que me voy a presentar formó parte de mi trabajo de tesis de grado, también de algunas publicaciones que hicimos junto con Nacho y mi directora, la doctora Noche, con el doctor Contreras. Y para este caso les voy a presentar un resumen que titulamos Influencia del paisaje sobre la resistencia de abundancia de bacterias típicas autóctonas de la provincia de Corrientes. Mario, Mario, Sí. no se te escucha. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Vos me mandaste tu presentación? Sí, ¿no? Mario.
Sí, sí, te lo mandé el email. Entonces, vamos a hacer una cosa, que pase el siguiente grupo, yo voy a descargar y presento y vos hablas sobre la presentación, así no te consume tantos datos porque si no, no se te escucha. Entonces, pasemos al siguiente y yo mientras tanto descargo la presentación así. Ok. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Para iniciar la segunda charla de esta tarde es Geografía física y caracterización de espacios para práctica de parapentismo, deporte y turismo de aventura, presentado por Giovanni Andrés Avendaño López. ¿Estás, No, Giovanni? no, no, Giovanni no está. Así que pasar nomás al siguiente. Pasamos al siguiente entonces. ¿Está Silvia Sánchez? Sí, 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 ah, bueno. Entonces vamos a pasar a la tercera charla de la tarde, de la última tanda de la tarde, los recursos mineros en el departamento de Iglesia, desarrollo actual de las áreas de interés minero económico de la provincia de San Juan, a cargo de Silvia Sánchez. eh, buenas tardes. Bueno, Sí, vamos a sí, exponer sobre los Silvia, recursos mineros en el departamento. Sí, antes de que comiences, te pido que mires la cámara, por favor, y vamos a hacer una captura de pantalla. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, disculpa. bueno, en primer lugar, vamos a hablar del departamento de Iglesia, que está ubicado en el noroeste de la provincia de San Juan, limitando al oeste con la República de Chile y al norte y noroeste con la provincia de La Rioja, mientras que al este y el sur va a limitar, en este caso, con el departamento Hachan, en la provincia de San Juan y Calingasta, respectivamente. Bueno, la cabecera del departamento, en este caso, está representada por la localidad de Rodeo. Y bueno, ¿cuál es la característica fundamental? Es desde el punto de vista geológico, la presencia en el departamento Iglesia de estructuras y de recursos mineros pertenecientes a la cordillera frontal, ubicada al oeste, con el límite de Chile, y en donde se encuentra la mayor cantidad de yacimientos mineros de gran importancia, como en este caso el oro, que a través del cual nosotros tenemos actualmente la explotación de lo que sería el veladero. Pero desde el punto de vista de lo que sería la cordillera frontal, principalmente podemos hablar de recursos mineros ígneos, fundamentalmente oro, plomo, una serie de recursos mineros que hacen en sí a la atracción y a la necesidad de extracción de esos recursos mineros para la explotación y producción y exportación de los mismos, para los procesos posteriores, para la obtención del oro puro en líneas generales, ¿no es cierto? Bueno, en el sector oeste, si bien tenemos la cordillera frontal, hacia el este encontramos lo que sería la cordillera, la precordillera, con características muy particulares pertenecientes al Paleozoico, en donde encontramos en sí lo que serían los recursos de la formación San Juan, con rocas de aplicación, como serían las calizas, las calcitas, que en este momento las calizas son las que se están explotando en mayor cantidad
y para la obtención, en este caso, de las cales. Es un sector, el sector de la precordillera, que tiene una gran relevancia para la provincia porque es uno de los recursos mineros que se está explotando con mayor intensidad y cantidad. Y en este caso, el mercado más cercano que tiene a través de la producción de las cales es, en este caso, Chile. Entonces ellos tienen que salir por Mendoza, por la provincia de Mendoza, y a través de los Libertadores con camiones llegar al límite para poder llegar, en este caso, a establecer el producto en el mercado que sería Chile. Hay una gran producción muy intensa a través de la explotación de las calizas en plantas industriales con alta tecnología muy avanzada, como así también a través de los hornos criollos de tipo artesanal, que es un poco lo que va en detrimento en relación con las altas tecnologías que se utilizan en otras plantas industriales en el mismo lugar. Los hornos criollos generalmente están en este momento siendo muy intensos e intensificándose, reproduciéndose de acuerdo a la necesidad de cada uno de los propietarios. Recordar que cada uno de los propietarios de esos hornos artesanales o criollos son generalmente padres de familia y que a través de la producción y comercialización de la cal obtenida en esos pozos, en esos hornos criollos, obtienen ellos el dinero diario o semanal para poder sobrevivir y alimentar a la familia. Realmente es una producción y un sistema de explotación muy precario, en donde se utiliza un sistema muy tradicional, porque realmente ellos utilizan para la quema de la caliza lo que sería el carbón residual de petróleo o el coque, que lo obtienen en este caso, de la planta de Mendoza, de Luján de Cuyo, a través de la cual ellos van y compran el carbón residual o coque para poder procesar la caliza, quemarla y obtener la cal. O en otro caso, cuando el dinero no les alcanza, generalmente para comprar el coque, le cambian la producción, la obtención de la cal, a las grandes plantas industriales que están ubicadas en el departamento, le venden la cal a granel, lo que han obtenido en el proceso de una semana, y a cambio esas plantas industriales grandes les dan, a cambio, en vez de dinero, le venden el coque, le dan a cambio el coque. Bueno, eso es un poco de lo que se produce a nivel de la precordillera. En la parte de lo que sería, en lo que sería la cordillera frontal, es donde se encuentra la mayor ubicación y obtención de los recursos de origen, de producción más importante y de valor más importante. Sigamos. ¿Cuáles serían los objetivos? En primer lugar, analizar el desarrollo minero actual y su relación con la actividad económica en el área de estudio. Estamos hablando en el departamento de Iglesia. Analizar cuáles son las unidades geológicas presentes en el área de estudio y también determinar cuáles son los depósitos más antiguos existentes en la cordillera frontal al oeste y en la precordillera, ¿no es cierto?, con la formación San Juan del Paleozoico. La presencia, en este caso, en la precordillera, la presencia de calizas y dolomías. Todos estos recursos mineros como calizas y dolomías tienen un sistema de explotación bastante avanzado y modernizado. Son sistemas de explotación muy
modernos con plantas industriales de gran envergadura, que ocupan áreas muy importantes, pero lo que no tienen en cuenta realmente son las áreas en las cuales depositan los sedimentos, productos o los desechos, productos del proceso industrial, y los cuales son depositados en diferentes áreas circundantes o en el interior de las plantas, que hace que el proceso de contaminación y los desechos industriales se incrementen cada vez más. Bien, ¿qué podemos decir en sí del departamento Iglesia? En primer lugar, analizar 14 distritos mineros que incluyen 70 proyectos mineros en desarrollo que integran la base de datos de proyectos del departamento Iglesia. Entre ellos existe un proyecto en etapa de producción, que en este caso sería Veladero, uno de factibilidad Pascualama, que están generalmente detenidos, uno de prefectabilidad, como sería José María, que José María recién ahora se está reactivando y es muy importante para la producción minera en la provincia porque, es decir, en este momento están eh, registrando o anotando. Hay mucha gente que va a pedir trabajo en esos lugares de producción minera, esas firmas, empresas. Y bueno, sí, es un momento muy adecuado para la mano de obra. Captan bastante mano de obra de acá de San Juan y de otras provincias aledañas, ¿no? En etapa de evaluación económica preliminar se encuentra Del Carmen, Filo del Sol y Chita. Estos 6 proyectos cuentan a las fechas con estudios más o menos avanzados de estimación de los recursos en sus diferentes categorías. 5 proyectos de exploración avanzada, 29 en exploración temprana, 19 en prospección, 2 proyectos en stand-by, 1 agotado, 8 proyectos que no se cuentan con información indicada en el estado actual. ¿Qué significa eso? Si bien nosotros tenemos una gran cantidad de yacimientos en exploración, en prospección, para eso yo he tenido que ir a diferentes lugares, principalmente a Segemar, buscar los datos, a ver si me los dan, qué sé yo, para poder corroborar la información que he colocado en el trabajo, porque realmente las empresas son muy reacias a brindar información de este tipo, ¿no es cierto? Bueno, pero he tenido que recurrir en este caso, a Segemar, que es la única institución oficial que nos puede brindar la información. A todo esto, yo he hecho un viaje a Veladero, también lo hice para Gualcamayo, para el otro departamento, como para ver en sí qué características tienen los yacimientos, ¿no? Tener en cuenta que a través de esa información que me brindó Segemar, yo pude hacer una base de datos, ¿no? En líneas generales de los yacimientos que actualmente que existen en el área, en el departamento, y bueno, a su vez relacionarlas con las nuevas áreas con potencial minero denominadas áreas de interés mineros o blancos de exploración a partir del análisis de datos cartográficos, geológicos e interpretación en imágenes satelitales. Bueno, y el trabajo de campo en el área, que significó hacerse varios viajes al lugar, y lo mismo que en Gualcamayo. Lógicamente que esos viajes se tienen que hacer bajo estrictas normas de control y de higiene, de salud de la persona que va a subir al área, porque ante diferentes cuestiones o alteraciones en cuanto a datos que reflejen los estudios en el área, es decir, de la persona que vaya a subir, generalmente no las dejan ascender. Pero pude ir y bueno, y en líneas generales ver y contemplar el tema del sistema de explotación. Son explotaciones a cielo abierto y
lo que implica un sistema de explotación que, si bien se puede obtener el tema de la obtención del recurso, lógicamente que los elementos y los factores de contaminación pueden reflejarse en el medio ambiente. Bueno, del departamento Iglesia comprende el departamento 14 distritos mineros principales, conocidos en general como comarcas categorizadas o caracterizadas por la existencia determinando el tipo del modelo de depósito mineral principal. Desde el punto de vista geográfico, entre distritos no son estrictos entre sí, es decir, que se puede repetir la existencia de algún recurso entre un depósito o un sector y otro dentro del departamento, y en ellos, ya paso para la figura. En estos yacimientos o en estos depósitos se han realizado, se han trabajado 70 proyectos mineros en desarrollo que integran la base de datos de los proyectos del departamento inglés. Bueno, esto es lo que habíamos hablado realmente, y de todos estos proyectos, el que está en producción actual es Veladero. Veladero, que sí, desde el punto de vista de impactos ambientales ha tenido bastante problemas, ha presentado una serie de problemas que lógicamente que son conocidos a nivel provincial y a nivel nacional. Pero las evaluaciones de impactos ambientales han sido aprobadas, que hace que el yacimiento siga en funcionamiento, es decir, siga el proceso de explotación del mismo. Bueno, acá vemos una imagen que se realizó en función a lo que serían las unidades tectónicas, fundamentalmente del departamento Iglesia, que hace a que podamos ver la cantidad de minerales, de yacimientos en cuanto a minerales que se encuentran en el área. Tenemos presencia de oro, por ejemplo, hierro, cobre, todos minerales de alta calidad y de mucho interés minero a nivel nacional y provincial, ¿no es cierto? Bueno, falta mucho para el tema de investigación. Yo he estado hablando con algunas personas que trabajan en estos yacimientos, y fundamentalmente en CEGEMAR implica mucho tiempo para investigar y seguir perfeccionando por el tema de cómo realizar la evaluación de impacto ambiental y cómo mitigar los impactos en el medio ambiente. Porque si bien estamos hablando de recursos mineros que son factibles de su explotación, el tema acá crucial es el tema de las evaluaciones de impactos ambientales, la aceptación de los mismos para poder seguir explotando estos recursos mineros. Bien, bueno, acá tenemos todo el resto de los proyectos. Si bien hemos dicho que son 70 proyectos, hay proyectos que en este caso tienen o alto poder o valor o calidad entre ellos, pero corresponden, por ejemplo, 5 proyectos en exploración. A ver, acá. En un proyecto, es decir, 5 proyectos en exploración avanzada, 29 en exploración temprana, 19 en prospección, 2 proyectos en stand-by, 1 agotado y 8 proyectos de los que no se obtiene todavía de una información indicativa del estado actual de los mismos. Lógicamente que uno, cuando va a pedir la información a estas instituciones oficiales, realmente uno tiene que tratar de sacar lo máximo que se pueda, porque son muy reacios a brindar la misma. De los recursos conocidos, sumatorios,
o la reserva a la fecha, por ejemplo, para el departamento iglesia, totalizan, a ver, ¿cómo podemos poner este? Perdón. Un tonelaje mineralizado del orden de los 2.410 millones de toneladas, conteniendo 28,16 millones de onzas de oro, 524,22 millones de onzas de plata y 13,52 billones de libras de cobre, que está representado en esta tabla que en líneas generales hemos podido armar, ¿no es cierto?, para los diferentes yacimientos. Sumado a esto, fueron extraídos hasta la actualidad únicamente de la mina Veladero aproximadamente 4 millones de onzas de oro. Bueno, el proceso para la obtención del oro, lógicamente, que es un proceso bastante complicado y por lo tanto esta explotación de los recursos se obtiene en toneladas, ¿no es cierto?, a granel, en toneladas, y después se traslada a otros lugares para poder completar el proceso y obtener en sí todos estos minerales por separado, ¿no es cierto? Es decir, que es un proceso bastante complicado para poder sacar de la cantidad de toneladas de material que se extrae estos minerales que hemos mencionado anteriormente. Es decir, que es un proceso bastante complicado, que no se lleva a cabo en la provincia por el momento y que todavía no sabemos a ciencia cierta a qué sector se traslada o a qué país para el proceso de la obtención del oro. Bueno, acá se muestra los proyectos, el modelo, el estado, el modelo que en este caso sería pórfidos, epitermal, en el caso del Carmen, el filo de sol epitermal, pórfidos, y en el caso del Veladero, epitermal. Bueno, y da la producción, la cantidad de toneladas, la ley y el tipo de corte, que totalizan en sí la tabla de 2.410 toneladas con 66 en tonelaje, y posteriormente para la obtención de los minerales anteriormente mencionados. Este es un estudio en líneas generales porque implica estar mucho más tiempo arriba en el área, en el yacimiento, y que tampoco permiten que suban muchas personas, en este caso, para estos tipos de investigación. Por lo tanto, generalmente se acude a estas instituciones, como se llaman instituciones públicas, que nos puedan brindar en sí la información que uno les requiere. Vuelvo a repetir que todos estos yacimientos, fundamentalmente Veladero, están actualmente, como todo este tiempo atrás, en observación por el tema de los altos contenidos en elementos contaminantes, ¿no es cierto?, los impactos ambientales. En líneas generales, en el caso del departamento Iglesia, cómo se ubican los distritos mineros y el estado de desarrollo de los proyectos, del cual nosotros podemos decir que en este sector es donde se encuentra en este momento la explotación de Veladero. Acá. Bueno, y en este sector hemos Silvia, observado los disculpa modelos. Sí, que te interrumpa, pero si podrías ir redondeando la idea porque sí, tenemos 20 sí. minutos. Bien. Disculpa. Bueno, sí. Bueno, acá los modelos de depósito se identifican en el departamento Iglesia 6 modelos de depósitos principales, modelos polimetálicos, epitermales de alta sulfuración, pórfidos, oro asociado a granitoides,
chimeneas de brecha, es decir, diferentes tipos de minerales que después se tienen que someter a un proceso de separación, ¿no es cierto? O un proceso que haga que después se obtengan estos minerales separados para después establecerlos, ubicarlos en el mercado nacional y mundial. Los depósitos de alta sulfuración se distribuyen principalmente en los distritos mineros del Valle del Cura, Río de la Sal y Colangüí. Bueno, acá tenemos entonces una tabla que habla de la distribución de las áreas de interés minero en cada distrito minero del departamento de Iglesia y el potencial que posee cada uno de estos, en este caso, de cada distrito y de cada yacimiento, ¿no es cierto? Bueno, con el presente trabajo se trató de investigar y analizar los proyectos mineros en desarrollo en el departamento de Iglesia y las áreas con potencial minero a desarrollar. De dicho estudio se deduce que el departamento de Iglesia tiene gran potencial para continuar con el descubrimiento de depósitos minerales económicos de clase mundial con contenido en oro, plata, cobre, molibdeno y metales base, como el plomo y el zinc. Basados en el conocimiento y la información disponible, el análisis integrado del presente estudio derivó de la identificación de áreas donde la probabilidad de encontrar depósitos de clase mundial no descubiertos es razonablemente alta. Se suma a ello aquellas áreas adyacentes cubiertas por rocas más jóvenes y de espesores poco significativos, donde la posibilidad del descubrimiento es alta, tratándose de áreas inexploradas o descartadas al presente. El resultado del análisis de la información adquirida y desarrollada permitió definir en esta primera etapa 65 áreas de interés minero o blancos de exploración, con potencial para albergar mineralización de oro, plata, cobre, molibdeno y metales base. Estas áreas de interés minero, junto a todo el volumen de información generada, se presentan en bases de datos con una cartografía adecuada, ¿no? Bueno, se ha categorizado entonces 23 áreas con alto potencial de hallazgo, 26 áreas con potencial medio o moderado y 16 áreas con bajo potencial. Quiere decir que de estas de 16 de bajo potencial son una ocurrencia, una característica, unas propiedades menor para el interés económico. El área del proyecto está ubicada en la zona donde tienen origen muchos de los tributarios del río de los desplomados, que es otro tema que se está cuestionando en este caso de la explotación de los recursos mineros en la provincia de San Juan, es el uso del agua para los procesos en estos procesos mineros, ¿no es cierto? Generalmente veladeros, que ha tenido bastantes conflictos a nivel provincial, muchas protestas, muchos cuestionamientos, muchas marchas, muchos conflictos políticos, sociales. Entonces, en este momento, hay que aclarar que el único yacimiento que está en este momento en explotación es el yacimiento Veladero. Y con una grave problemática en función de lo que serían los impactos ambientales, porque se cuestionó fundamentalmente lo que sería el área en este caso, del lavado del mineral, ¿no es cierto? Con el uso, en este caso, del cianuro, que ha cuestionado a la empresa, al yacimiento, y que lógicamente se complicó bastante en el caso de las asambleas del lugar, de los pobladores del lugar y en sí de la provincia. El tema de la presencia del cianuro en la Silvia, utilización de lo que sería. discúlpame, voy a Sí, tener que interrumpirte porque ya van 30 minutos. bien, listo. Bueno, entonces, el único que está en explotación es el yacimiento Veladero. Y sí,
Bueno, y la problemática de los impactos ambientales, mientras que está detenido el tema de Pascua Lama y el que está, en este caso, reactivándose y captando bastante cantidad de manos de obra, sería José María. Bueno, eso en líneas generales, porque es un trabajo mucho más amplio, pero en líneas generales una síntesis del tema del desarrollo minero en el departamento Iglesia. ¿Mm? Bueno, muchísimas Bien. gracias. Te pido disculpas Bueno, por tener que interrumpirte, no, pero por favor, es que yo me pongo a hablar y después me olvido del tiempo. bueno, ahí Bueno, Interesante el tema. Igual, como estamos un poco excedidos con el tiempo, vi que hay algunas preguntas en el chat, pero con el tema del tiempo vamos a pasar a la siguiente charla y cualquier cosa se pueden responder, digamos, las preguntas en el mismo chat, ¿sí? A Bueno, ver, vamos a lo que... bien, volver, gracias. no, gracias a vos. Vamos a volver a la primer charla, influencia del paisaje sobre la presencia y abundancia de bacterias lácticas autóctonas de la provincia de Corrientes, a cargo de Mario Maidana y colaboradores. Mario, ¿estás ahí? Mario, Mario, Mario a la 1, Mario a las 2, Mario a las 3. Hola, Ahí está, llegó a las 3. Bueno, ¿estás? quiero estar en drama. Sí, sí. Bueno, dale, ahí yo comparto, entonces bueno, nos damos tus datos y vos hablas encima de la presentación. A ver, comparto pantalla. Espera. Antes que nada voy a desactivar el software porque si no va a empezar a sonar. Ahí ya comparto rapidito. Ya completa. Ahí está. Bueno, Mario, cuando tú quieras. Bueno, otra vez nuevamente, bajo que voy a presentar es la influencia del paisaje sobre la presencia y abundancia de bacterias lácticas autóctonas de la provincia de Corrientes, que forma parte de un trabajo de tesis, de grado, que lo realizamos junto con el doctor Contreras y la doctora Sexolia. Yo les comento, soy licenciado en química, hizo en microbiología, y este trabajo interdisciplinario lo conocí con el doctor Contreras. ¿Hola? Sí, ¿Me sí. escucha? A ver, no sé si estoy muteado yo. Ah, mucho ruido. ¿Hola? A ver. Sí, Mario, yo te escucho. Dale, bien, justamente lo que buscamos era la interdisciplinaridad con la parte geográfica para investigar acerca de la relación que existía o que podía llegar a existir entre la abundancia relativa de organismos particulares en regiones de la provincia de Corrientes con la variabilidad climática y las condiciones geográficas del suelo, del cual fueron aisladas estas bacterias. Para la siguiente columna, por favor. Para comenzar a hablar de estos microorganismos que representan las bacterias ácido lácticas, Mario, que son me, un grupo de... Mario, me están diciendo de que no, que no se está escuchando. Entonces, lo que vamos a hacer quizás es grabar la presentación y cuando haya un tiempito libre la presentamos en otro momento. Hola, Mario. Mario. Mario, la 1. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tratar de llamarlo a Mario por teléfono y ustedes podemos pasar a la siguiente. No sé si
Eliana Sánchez, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy. Hola, Ok, buenas tardes. bueno, para seguir con la siguiente charla del programa, tenemos análisis histórico de la ocupación del espacio en función del aprovechamiento del río San Juan para el desarrollo turístico-cultural de la ciudad de San Juan. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Sí se escucha? Perfecto. Bueno, Antes de que empiece, te voy a pedir que mires la cámara y te voy a hacer una captura de pantalla. A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, muchas gracias. gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isabel de San Juan. Bueno, yo soy licenciada en turismo, trabajo en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, en la cátedra de Geografía de la carrera en turismo. También he trabajado hace mucho tiempo también con las profesoras del Instituto de Geografía Aplicada, del programa de Cuencas Hidrográficas. Me han formado específicamente en todo lo que es cuencas hidrográficas. Bueno, específicamente mi temática de hoy es lo que hice en el postítulo de la especialización en Patrimonio Arqueológico de los Andes Meridionales. Este postítulo, precisamente el módulo de el proceso histórico postcolonial y sus impactos desde el sistema hídrico. Vamos a pasar Eli, te voy a pedir que a apagues lo la que es, cámara porque por ahí se te entrecorta. Capaz que apagando la cámara se escucha mejor. Perdón. bueno, ahí, mejor. Bien. Bueno, para ubicarnos precisamente, bueno, la provincia de San Juan se ubica en el centro oeste del país. Voy a hablar precisamente de lo que es el Valle de Turún, Uyuni y Sonda, y voy a trabajar el aspecto cultural de lo que fue los antepasados, de los pueblos preincaicos, como es el pueblo Angualasto y Punta del Barro, y posteriormente uso prehispánico en lo que son los canales aborígenes del sistema de Sonda. Bueno, voy a trabajar a explicarles lo que es el sistema hídrico en la provincia. Bueno, nuestros principales recursos hídricos, el río San Juan y el río son de origen nivo-glacial, los cuales forman cuencas, dos tipos de tipología de cuencas hidrográficas, endorreicas. Dentro de lo que son las cuencas exorreicas, vamos a encontrar lo que es la cuenca del Bermejo, Gualcamayo, Huaco, Hacha y precisamente la cuenca del San Juan es donde voy a focalizar esta temática histórica cultural. Y en lo que son las cuencas endorreicas, en la provincia de San Juan, Leoncito, Hualilán, el Jumial y el Gran Bajo Oriental. Ahí les he puesto algunas imágenes, por ejemplo, lo que son cuencas endorreicas, lo que se localiza en el departamento de Iglesia. Esta cuenca, como su nombre indica, endorreicas son sus cursos de río que se pierden o se insumen o lagunas, o formando estos barriales. Después, lo que he colocado posteriormente son los bañados de Sonda, lagos, lagunas naturales también, que se forman en el Parque Provincial Presidente Sarmiento, que es un área protegida de la provincia, y después que tiene el río San Juan, en este caso con la construcción del dique Punta Negra, y un afluente de origen hipotético por sus composiciones bicarbonatadas, que es lo que se localiza en el departamento de Hachal, que es agua hedionda. Bueno, su nombre lo indica hedionda por el alto aroma a azufre que surge de estas vertientes. Bueno, entonces son algunos Eli, de las tipologías de agua. Sí, se te sigue cortando mucho. Capaz que yo comparto tu presentación y vos hablás, entonces no tenés que estar compartiendo pantalla.
Dale, ¿te llegó bien Sí, la sí, 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 presentación? sí. Sí, 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 ahí ya la comparto. Espera, dame un segundito. Este, disculpa, porque si no, no te podemos escuchar. A ver, uy, se me perdió. Ahí ustedes están viendo, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Sí, Sí, Bueno, no, se no ve sé dónde te correcto. quedaste. ¿Acá? Ahí, bueno, sigo ahí, sigo ahí. Dale. Bueno, como les dije, mm, el uso y el manejo del recurso hídrico desde lo que fue para los pueblos originarios está como que no solamente era un recurso hídrico, sino también un uso, un sentimiento de respeto hacia eh, vida y que conformaba más del 50% de sus cuerpos. Comienzo con el pueblo originario de lo que es la cultura Gualasto, también la cultura Punta del Barro, son dos culturas del periodo tardío, las cuales se localizan y estuvieron habitando, perdón, en el norte oeste de la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia. Estuvieron habitando en un periodo tardío como entre el 1200 y 1490 después de Cristo. ¿Cuál era la particularidad y en el manejo que hacían ellos de estas de ellos utilizaban precisamente aportes del río Blanco y que lo encauzaban por sus canales, que eran canales que realizaban de barro apisonado. Era un tipo de material sedimentario que se encontraba en la zona. Ahí lo que yo les estoy mostrando son dos imágenes, es una fotografía de uno de los historiadores que comienzan a analizar, esta es de Damiani, y luego a la derecha lo que tienen es una fotografía de localización del Google, como, con una imagen satelital, esta estructura de todos los que son los canales. Actualmente se han localizado 63 hectáreas de cultura en Gualasto. La siguiente. Bueno, un poco de lo que es la cultura en Gualasto, como les nombré, también como para resumir, lo más importante que esta cultura forma parte el cual este sistema vial llamado Capañac ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2016, con coloniales de Sudamérica, como por ejemplo de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, Argentina y de Chile. Y bueno, tenemos la característica que simboliza la cultura angualasto, además de sus diseños pictográficos, es la extensión de sus canales del sistema, el cual hoy todavía se puede visualizar en una imagen satelital y está en un plan de manejo para su conservación posterior. Sí. Posteriormente pasamos a lo que es una cultura prehispánica. En esta cultura lo que la localización de los canales que se han identificado el piedemonte del Cerro Blanco. El mismo también sirvió como sistema de acequias, de riego, o, y principalmente lo que tenemos es una localización de la ubicación de estos primeros canales de matriz realizada por Damiani, y lo que posteriormente les he colocado es una fotografía del el canal visualizado y de la imagen. Hoy se visualiza este sistema de canales de canal matriz, ya estamos hablando de una cultura prehispánica. La siguiente. Bien, de sistematización del río San Juan, les voy a comentar lo que es el Valle de Tulum, cómo es el abastecimiento del mismo y la sistematización y el manejo. Nosotros aquí tenemos dos diques principales, lo que es el dique Caracoles, el dique
simbolizados en la imagen satelital. Y posteriormente lo que tenemos es el partidor San Emiliano, que es precisamente el indicador, que el cual va a establecer los tres canales principales por donde va agua a lo que es el centro, el Valle de Tulum, lo que es el canal del norte, el canal central y el canal del Estos principales canales son los que van a aportar el recurso hídrico al Valle de Tulum, al Valle de Uyuni y Sonda. La siguiente. Bueno, y como esto tiene una propuesta turística a la cual está no existe en San Juan actualmente ni una ruta del agua, ni menos una ruta histórica para poder simbolizar y representar lo que simboliza el recurso hídrico en la provincia árida en la que vivimos. Entonces, bueno, esto es una representación de lo que es el Valle de Tulum, hacia el oeste. Después hay otro circuito que se puede potenciar hacia el norte, del oeste a este, que involucre, incluya las otras intervenciones del río Hachal en ese caso, con los posteriores también se pueden agregar. En este caso, lo que he agregado en lo que es el Valle de Tulum y los valles Uyuni y Sonda, por ejemplo, comenzando con lo que es el Parque Presidente Sarmiento, que son las lagunas que les acabo de mostrar, los bañados, el canal aborigen, luego lo que se puede conocer, lo que es el de Uyun, hay varios senderos y circuitos que se pueden ascender, llegar y acercarse para poder hacer trekking y distintos tipos de tipología. Puedes tener las imágenes que yo les estoy colocando ahí en ese mapa. Después lo que es el dique Punta Negra, esa imagen que se ha tomado y esa fotografía es precisamente de un circuito que se accede al Cerro de la Sal, el cual, bueno, como su nombre lo indica, hay afloramiento de agua con alto en salinidad, y se accede mediante kayak o catamarán, por ejemplo. Y bueno, lo que es el San Emiliano, que también se puede conocer para poder conocer la manera de distribuir en los tres canales principales que van y que llegan hasta las... Bien. La siguiente, y eso sería todo. Bueno, Se escucha muy, no sé si se escucha muy entrecortado, sé que se ha estado muy entrecortada la conexión, no me ha ayudado mucho. Eli, mira, Bien, no te preocupes porque así es gracias. la virtualidad. Si algo pudimos escuchar, justo está Carolina Piccoli, que bueno, es arqueóloga y seguramente estaba como muy interesada en tu trabajo. Yo lo que les propongo y los invito, tanto a vos como a Mario, es a que graben la presentación bueno, su presentación, me la manden por Drive y demás, y yo la subo al canal de YouTube. Entonces, bueno, bueno, pues como es, para que no queden sin presentarse, digamos. Porque si bien la tuya se escuchó, pero se entrecortaba mucho, entonces por ahí algunas ideas por ahí se perdían. Eli. Bueno, gracias. Gracias, Félix, por la invitación y por el espacio. No, por favor. Y muy lindo tu trabajo, la verdad que estaba como muy interesante. Así que igual te vamos a dar el aplauso digital. Eh, Actual. sí, exactamente. Gracias. Y estamos ahí en contacto. Bueno, lo mismo para vos, Mario. No sé si seguís con nosotros o te fuiste. Entonces, si podés, después pasarnos la grabación. Entonces, la subimos al canal de YouTube. Bueno, No sé si alguien va a querer hacer alguna pregunta, de mi parte, muy interesante este tema, y si alguna vez arman ese circuito, cuando vaya a San Juan, obviamente lo voy a hacer. Me parece muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, pasamos a la última charla del día de hoy. Bueno, pasamos entonces a la última charla. Proceso de degradación de los suelos de la Pampa Arenosa a partir de la expansión del cultivo de maní, a cargo de Jorge Lapena y Eliana Fernández.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, colegas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, ahí estamos esperando a que él Bueno, termine. Ahí. perfecto. Bueno, no puse mi apellido, Jorge Lapena, es un error involuntario. Como bien dijiste, tengo mi filiación en la Universidad Nacional de La Pampa y también la Universidad Nacional del Centro. Y bueno, voy a ser un poco sintético porque, bueno, Andrea Saya, que ha trabajado mucho tiempo conmigo, me ha hecho la referencia, parte del marco teórico, así voy a ser estricto con el tiempo. Bueno, como vemos en las imágenes, vamos a trabajar una problemática que en principio se gestó en el centro sur de la provincia de Córdoba. Tiene que ver con el desarrollo insustentable del cultivo del maní. Siempre decimos que la agricultura no es enemiga de lo que es el cuidado del ambiente. Siempre hacemos hincapié en justamente que hay posibilidades que atenúan, que tienen bajo impacto, pero bueno, vamos a mostrar el lado B, ¿no es cierto? Y hemos hecho algunos estudios de caso en el terreno, en un contexto bastante complicado porque fue en pandemia, las salidas de campo y bueno, por ahí un poco voy a ir detallando, más que nada en un área muy particular que es la Pampa Arenosa. Bien, vamos con otra diapositiva. Bien, sintéticamente, para quienes no conocen lo que es el maní, que a veces se lo considera un fruto seco y que tiene buenos ojos desde el punto de vista de la salud, incluso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y que obviamente desde la fase económica tiene una rentabilidad mucho mayor a la soja, eh, aproximadamente el doble de rentabilidad, pero con un costado B, como dije hoy, eh, que hay que analizarlo detenidamente y que muchas veces al extenderse a áreas que nunca se había cultivado, obviamente los productores están en desconocimiento y bueno, y vienen después los problemas. No obstante, nuestro propósito, nuestro objetivo fue analizarlo justamente esos problemas en su fase inicial, ¿no es cierto? ¿Por qué digo en su fase inicial? Porque tenemos algunos antecedentes, no solamente del área próxima a Río Cuarto, que es el área núcleo del Maní, sino también en el borde oriental de San Luis, ¿no es cierto? Que hoy, dicho sea de paso, San Luis cuenta con una legislación de suelos que justamente atiende a atenuar estos problemas, pero bueno, el efecto o el daño en sí ya está hecho y bueno, todos conocemos, como vamos a ver después las imágenes, lo que ha significado los procesos de erosión. Obviamente que la problemática que nosotros profundizamos es en la Pampa Arenosa, y dentro de la Pampa Arenosa hay un área que es la Pampa Medanosa, es un área arraica medanosa, como dijo Andrea hoy, que ha tenido aristas especiales a partir de 1985, ¿sí? Esa inundación del 85 al 87 fue la peor, me identifico no solamente porque vivo en el área de estudio, sino porque desarrollé 4 tesis y varias publicaciones sobre el lugar, justamente lo que decía Andrea, muchas veces haciendo un poco el frente de muchas cuestiones que no estaban escritas, no estaban exploradas, y mi costado fue más geomorfológico, y bueno, obviamente contamos con todo el apoyo y todo el trabajo de Eliana, que está trabajando suelos, Eliana Pereira Fernández, está haciendo su posgrado, se está especializando, y obviamente eso permitió que elijamos un área de estudio clave, que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, pero especialmente la provincia de La Pampa, que está en un capítulo anterior. Repasando esto, nació en Córdoba, después San Luis, después el noreste de La Pampa y finalmente el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Este es el camino del maní. Y obviamente que la metodología la hicimos principalmente en el terreno. Hicimos visita a 8 establecimientos rurales de la provincia de La Pampa, que ya han tenido una experiencia corta en el tiempo de lo que es el cultivo del maní, y obviamente hemos tenido algunas entrevistas con funcionarios de la cartera de ambiente de La Pampa,
y hemos evaluado algunas estadísticas, tanto como la legislación, y verificamos en el terreno si se estaba cumpliendo o no, para despertar un poco lo que sucede desde hace 2 campañas en la provincia de Buenos Aires con el cultivo del maní. Bien, seguimos en la siguiente diapositiva. Bien, al referir a la pampa arenosa, voy a mostrar justamente que nosotros estamos en un área que los ciclos secos y húmedos, ¿no es cierto?, tiene una arista especial porque tras cada ciclo húmedo o de grandes lluvias, el agua en la parte arreica, el agua permanece, ¿no es cierto?, mucho tiempo. A veces pasan años y esas lagunas justamente quedan ocupando un área que por la imagen satelital se puede observar. En el terreno podemos ver que es mucho más extenso, o sea, el área, porque el anegamiento es muy difícil de verlo desde el aire y desde la imagen. Y a su vez, el área que está libre de inundaciones son médanos, ¿no es cierto? O sea que es un área un poco cultivable. Entonces, en los años que se puede cultivar, muchas veces se intensifican los ciclos agrícolas en 3-4 años, con justamente esta predicción de que, bueno, después van a venir años que no se puede trabajar la tierra, entonces se hace un trabajo muy intenso. En la provincia de La Pampa, de hecho, el área que estamos analizando, que es más o menos el departamento de Chaleufú, Realicó, toda esa zona del norte de la provincia de La Pampa, no era una área típicamente agrícola, era un área más mixta, y se ha profundizado el cultivo tanto de soja como de maní, en los años que son más normales. Bueno, ustedes van a ver ahí el área de estudio, donde está el número 4. Proseguimos. En la provincia de La Pampa, si contamos las últimas 5 campañas, según el cuadro de doble entrada, podemos observar que la producción se duplicó, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, en el orden nacional, ¿por qué se promueve este cultivo? Porque su precio también prácticamente duplicó en estos recientes años, pasó de $690 a $1.055, y a su vez no tiene retenciones, ¿sí? Algo que, bueno, impacta mucho en el bolsillo, y a su vez la demanda no tiene techo. Por ahora, Argentina exporta en los últimos años más del 70% de su producción, es el país que más exporta en proporción y en cantidad, también es el que más que representa al mercado mundial, y obviamente que donde existió un problema ambiental, por ahí las inversiones maniceras, los complejos maniceros, van teniendo una migración hacia áreas más meridionales, que es un poco la lógica que estamos estudiando. Obviamente que lo que contamos es que en el área de estudio, al contar con esta inundación de tantos años, los productores pequeños y medianos, que son donde justamente se instalan estas inversiones, digo pequeño y mediano es una subjetividad, porque es muy difícil de decir a partir de cuántas hectáreas, pero hay productores de 100 a 200 hectáreas, por ejemplo, que es el principal, más o menos, cliente del complejo manicero, ya no tienen herramientas propias, dependen de pools de siembra, de inversores, de contratistas, entonces están limitados a desarrollar algunas actividades, y obviamente que así como era antes la soja, lo sigue siendo, pero en menor medida, en gran parte del norte de la provincia de La Pampa, los complejos maniceros ponen todo, el dinero por adelantado, las herramientas, los insumos, y una segunda paga al culminar la campaña. Seguimos con la otra diapositiva. Bueno, eso es un poco una galería de fotos, las 4 etapas del ciclo del maní, que coincide con la soja, en más o menos la época, la soja de primera, y obviamente la erosión, que es el principal problema que detectamos, se da de forma laminar, ¿no es cierto? Y también en cárcavas que van profundizando justamente algunos bordes o algunos desniveles del terreno.
lo que hemos también detectado es que también se compacta o se sella el suelo y eso está generando un problema para posteriores ciclos productivos. ¿Sí? Hay un poco el mapa que ha hecho Eliana, exhibe en lo que es el norte de Maracó, el área que está pintada de color verde, es el área que está caracterizada por suelos molisoles, son suelos muy ricos, todos sabemos de qué hablamos, son suelos bastante, eh, obviamente, buscados por la agricultura intensiva y, bueno, lo que fue la soja hoy lo está haciendo el maní. ¿Seguimos? Bien, un poco es los antecedentes que hoy anticipaba. Lo que ha ocurrido, sabemos todo del año 85 en adelante, hay arroyos, ríos nuevos, subcuencas, microcuencas. El río Nuevo, por ejemplo, en la zona de Villa Mercedes, que no solamente por el tema del maní, sino por toda la lógica agrícola que ha incentivado justamente la deforestación y justamente un trato transgresor, ¿no es cierto?, hacia lo que es el suelo, obviamente con estos procesos casi, podemos decir, insustentables, ¿no es cierto? Hoy en día podemos ver justamente en la distancia del tiempo todas las consecuencias. Bueno, proseguimos. Bien, en el estudio de estos 2 años hicimos esto lo voy a decir muy brevemente, los aspectos positivos y negativos, y obviamente nosotros lo que observamos que más allá de la erosión, ¿no es cierto?, que pluvial, ¿no es cierto?, y también otros tipos de erosiones que son eólicas principalmente porque estamos en una zona expuesta al viento, lo que tenemos es la compactación del suelo en gran medida y también problemas que tienen que ver con la disponibilidad de nutrientes orgánicos, ¿sí? Obviamente se repone el nutriente, pero siempre con la lógica del nutriente inorgánico, y obviamente las consecuencias se ven porque después de 2 o 3 campañas, los campos justamente quedan casi estériles y hay que esperar mucho tiempo para reponer justamente la materia orgánica y poder ver un campo apto para otras actividades. Y en cuanto a lo positivo, un poco lo que mencionamos es que, bueno, la salud, la economía, digo la salud en cuanto al consumo del maní y al mismo tiempo dentro de la economía lo que es el pago anticipado en efectivo, en este corto plazo un segundo pago, es lo que va de la mano con la situación preexistente del productor que viene con este legado hídrico y con estas deudas, falta de maquinarias y muchos realmente no tienen tantas oportunidades como para elegir. Y bueno, lo que hemos constatado también que estos contratistas o inversores provienen de Córdoba. No es que en el lugar se ha generado una inversión por una nueva actividad, ¿sí? Sino que es una migración de lo que es el complejo manicero que está ubicado en el sur de Córdoba, o más cerca de Río Cuarto sobre todo. Bien, proseguimos. Bueno, para cerrar, un poco lo que anticipé dentro de esta metodología eran las entrevistas a informantes claves, entre ellos funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, que han trabajado codo a codo con legisladores y también han recibido asesoramiento de la universidad. Se ha logrado una buena legislación, un poco lo que nosotros siempre decimos es que una cosa es la legislación y después cuando vamos al terreno si se cumple, si se conoce, si se supervisa, etcétera, ¿no es cierto? Del dicho al hecho a veces hay un gran trecho. Bueno, en este caso constatamos que es así. ¿Por qué? Porque existe algunas prácticas sustentables, entre ellas una que es la máxima de no hacer más de 2 ciclos de maní y tener cultivos protectores, tanto como franjas de separación de unos 10 metros. Estos cultivos protectores, principalmente el sorgo y el maíz, son técnicas empleadas generalmente para
reducir la erosión eólica, tanto como pluvial, y también un poco lo que es tener en cuenta la topografía, es decir, si hablamos más allá que decimos que 2 o 3 grados o 4 grados es una pendiente suave, en este contexto de la erosión, en este contexto que estamos evaluando el proceso de justamente de formación de cárcavas que son muy comunes después de 2 años de este cultivo, bueno, no se respeta. Algo que también nos pareció muy llamativo es que los productores todavía no asumen el tema de el alcance que tiene cada producto químico, cada agroquímico, cada fertilizante. Es decir, que no podemos estar todo el tiempo colocando fertilizantes inorgánicos porque realmente, y extender los ciclos, porque bueno, a la corta o a la larga, el suelo tiene un límite y obviamente no está contemplado y la fuente de asesoramiento que recurren no es siempre la deseada, sino que está más orientada a una visión o una perspectiva comercial, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, yo cito abajo, está en color blanco un poco los comentarios, la llegada al noroeste, que es la siguiente etapa de nuestra investigación, tenemos indicios de algunos resultados y vuelve a repetirse lo que observamos en la provincia de La Pampa, pero vemos que en La Pampa por lo menos están adelantados en cuanto a la legislación y que bueno, que lo que promete es poder hacerla cumplir, pero bueno, existe toda una cuestión dentro de lo que es el ingreso a la propiedad privada, lo que es la apertura del productor, las alternativas que tiene su administración agropecuaria y cuestiones que tienen también, están ligadas con algunos actores locales que muchas veces son los que ofrecen más resistencia a cuestiones que son de índole provincial y que tienen justamente la competencia en materia ambiental. Bueno, nada más y bueno, muchas gracias por darnos este tiempo. Bueno, gracias, Jorge. Muy interesante. Lamentablemente esto se ve en varias zonas del país. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, seguramente Yo, Analí. Analía, Ah, sí, ya sabía. Esto era como hablar de las cuencas en San Juan o como las muy lagunas obvio, en ¿no? Corrientes. Claro, no Muy podíamos. bien. No podía faltar. ¿Qué tal, Exactamente. Jorge? Soy ¿Qué Analía, tal? Analía Zamponi, trabajamos con 4 compañeras más en Zapping nosotros, en el sur de Córdoba. Casi es la misma temática. Ustedes hablaron de cárcavas, pero también se produce el zapping, ¿sí? El zapping se va colapsando al cambiar, digamos, la vegetación natural, por el cultivo de la soja principalmente. Ustedes acá hablaron del maní, y al reemplazar ese cultivo, al reemplazar esa vegetación originaria por ese cultivo, la tierra no absorbe de la misma manera el agua y se generan ríos debajo, que van socavando, que se llama el piping o soil piping, y después de golpe se forman estos ríos nuevos, como hablaste vos en Córdoba, y como pasó en San Luis con el arroyo La Paraguaya. De un día a otro se desmorona, esos son los ríos nuevos, consecuencia de estos cambios que primero empezaron con la soja y por lo que veo ahora están pasando con el maní. Y también yo el otro día, todo esto que vos estás hablando termina drenando hacia la cuenca del río Quinto, que va a tener problemáticas en lo que hoy actualmente es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que nadie lo está pensando, ¿sí? Porque a provocar todas estas erosiones, todos estos cambios, y vos hablabas muy bien de el tema de alternar estos cultivos por otros. ¿Por qué? Porque rompemos los ciclos biogeoquímicos naturales del suelo, que también eso hace que se acelere la erosión, aparte de las lluvias que se dan según la época del año, según nos afecte la niña o el niño. Entonces, el cambio de estos ciclos biogeoquímicos, que los alteramos usando contaminantes, agrofertilizantes, los agrotóxicos, y no dejando descansar al suelo o alternándolo, como decíamos vos muy bien, con otros cultivos que le devuelven a ese suelo lo que el otro cultivo se llevó, ya sea borato, oxígeno, sodio, nitrógeno. Entonces ahí al romper también el ciclo biogeoquímico facilitamos que se aumente más rápido la erosión.
Nosotros trabajamos desde el Antropoceno y el Zapping, que lo que pasó con la formación del Río Nuevo y el arroyo de la Paraguaya, que es lo mismo que está pasando, por lo que veo en La Pampa, y que va a traer la misma problemática, por lo que están presentando ustedes, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Así que esto va a ser para mí complicado, todavía nadie se percató en la cuenca del río Quinto, que es a donde todo esto va a terminar drenando, que es una zona semiárida en algún momento, ¿no? El noroeste de la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que va a tener una gran problemática que nadie la está pensando, y muy bien como decís vos, provincia de Buenos Aires no tiene nada legislado, nada, nada, ni previene nada de esto que puede llegar a suceder. Ya hace como 20 o 30 años tuvimos una gran crecida del río Quinto con mucha problemática en una zona que no era inundable en aquel momento. Y esto no se está teniendo en cuenta en provincia de Buenos Aires. Es como que es solamente La Pampa, San Luis, Córdoba. No, es una cuenca hidrográfica en realidad. No quería decir eso, gracias. No, está bien. Gracias Alicia. Sí, sí, bueno, por ahí en el trabajo, como es corta la presentación, nosotros en el trabajo más extendido, en el resumen extendido, nombramos todo lo que tiene que ver con la cuestión de la rotura estructural, ¿no? De la estructura del suelo, tanto como perjudica, digamos, el cultivo, ¿sí? El arado del cultivo del maní, cómo rompe la estructura del suelo y eso cómo afecta en realidad, cómo suma a los procesos erosivos naturales de erosión eólica o hídrica, ¿sí? Bueno, ahí lo mencionamos un poco y estaría bueno, después que, bueno, se puedan referenciar ahí en el trabajo cuando, bueno, esté publicado y lo puedan leer. Perfecto. Sí, porque, bueno, Gracias, Alicia. Analía. En los últimos años, Analía, perdón. bueno, la Argentina creció mucho como importador de maní, que debe ser uno de los, creo, de los más importantes, ¿no? Y aparte es un cultivo muy, muy, muy interesante y que es cierto, digamos, si no tienen un muy buen manejo, te destruye el suelo porque hay toda una remoción impresionante, más que nada con el arado para poder cosecharlo, ¿no? Entonces, y de eso, bueno, sí, ahí en general de esa, bueno, en Córdoba, Río Cuarto y demás, bueno, creo que están como bastante avanzados en ese tema porque puede realmente destruirte de todo. Es más, hay congresos internacionales de maní, o sea, y hay historias incluso de pueblos originarios muy interesantes de cómo se vieron el tema, se hicieron estudios de migraciones allá hace como muchos miles de años para atrás, en función de, bueno, apariciones de plantas de maní incluso en otros continentes, así que está bastante interesante para estudiarlo desde distintos enfoques. Y para tirar un dato, no quiero decir que Corrientes sea bueno, pero en toda la región tienen un hongo que lo llaman carbón, y la única planta que no le afecta es a la Arachis correntina, que es el maní correntino, así que nosotros estamos salvando. No, pero bueno, no, pero la verdad que es un tema muy, muy interesante porque este, realmente si no se empieza a tener cuidado con ese tipo de cosas, después los impactos van a ser muy, muy severos. Bueno, esa tormenta de tierra que tuvieron hace pocos años, yo no sé si fue el disparador para generar este trabajo, pero hay que ver si no está muy, 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 muy vinculado. Y me parece que Andrea Saya, que no sé si seguirá estando, bueno, ya tiene también otro tema para trabajarlo conjunto con ustedes para el 2024. Sí, Buenísimo. sí. Félix, sí, agradecer este espacio. Bueno, sí, Andrea hace varios años que trabaja conmigo. Está María Celia García, también está presente. Somos un equipo, ¿no?, de hace muchos años y obviamente que Eliana, que es geóloga, y bueno, es un trabajo inédito y obviamente hacemos bandera con algunas cuestiones que no están puestas en la agenda, como decía Analía. Decimos que la legislación ambiental es una parte, es una pata. Después obviamente viene lo siguiente, que Córdoba está muy avanzado en el tema, La Pampa está en sus primeros pasos, pero no se está cumpliendo. La provincia de Buenos Aires estamos más atrás y lo que vemos es que el complejo manicero va abriendo fronteras, va regionalizando un área más extensa, donde permite justamente la falta de legislación y productores del área inundable que, bueno, un poco describió Andrea, que son vulnerables en la fase económica y obviamente es un mercado atractivo. He aquí que, bueno, que esas cuestiones deberían estar en una agenda más estricta. Pero bueno,
No decir que no a la agricultura, pero sí ponerle algún Sí, sí, freno seguro. o alguna regulación que se cumpla. Seguro. Ujú. Y bueno, me pone también contento con Eli porque ella, yo la conocí en el 2017 en Bahía Blanca, cuando fui a hacer mi pasantía, y ella desde ese entonces quería hacer algún trabajo que sirva para La Pampa y demás, así que bueno, me alegra que estés contribuyendo con tu provincia, Eli. Bueno, gracias, Nacho. Sí. Bueno, Bueno, muchas no sé gracias. si... perdón, no sé si yo me metí en la coordinación de la mesa, perdón. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si no, pasamos a la etapa final del día de hoy. No, no, a la etapa final todavía no. En realidad, lamentablemente, tengo que decirles que en realidad queda la presentación de la red de investigadores del cambio Claro, y climático de esa es las la etapa Américas. final. Sí. Perdón, perdón, perdón. Bueno, entonces si no hay ninguna otra Bueno, pregunta, si no hay preguntas, bueno, cerramos entonces con la presentación de la red de investigadores del cambio climático de las Américas a cargo del doctor Oscar Luis Pisicek. Ok, muchas Luis, gracias. ¿seguís por ahí, Luis? Uy, presentadora de lujo. ¿Qué tal, Silvina? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Un segundito que voy a proyectar pantalla. Me dicen por favor cuando están viendo y apago nuevamente la cámara para garantizar la conexión. Bueno, Luis, te voy a hacer una captura de pantalla nuevamente. Ah, ok, ok. Así que primero hacemos la captura de pantalla y después garantizamos la conexión. ¿Listo? Ok, Bueno, mirando. 1, 2, dando la cámara. 3. Ahí está, genial. Listo, gracias. Gracias a vos. Bueno, voy a tratar de presentar la red lo más breve posible, dado que ya estamos un poquito pasados de tiempo. Me complace presentar lo que es RICA, la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas. Esta red científica nace en el marco de un proyecto de investigación denominado Atlas del Cambio Climático de las Américas, que ya lo vamos a desarrollar un poquito, y actualmente funciona en el seno de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá, Colombia. La invitación a la red se extiende obviamente, y como lo dice la escala geográfica de su nombre, a todos los investigadores, investigadoras del cambio climático y personas, digamos, afines a las cuestiones de esta área de la geografía física. Actualmente me toca coordinar la red. Está fundamentalmente integrada por 16 universidades de toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, y que ya lo vamos a detallar. Vale resaltar que se encuentra fundamentada, se encuentra consolidada fundamentalmente en los programas de ingeniería geográfica y ambiental que tenemos y que se desarrollan aquí en la universidad, en las maestrías con eje ambiental, de gestión socioambiental, de ciencias ambientales, de educación ambiental y de agroforestería, y en el doctorado de ciencias de la sostenibilidad que actualmente se ofrece en la universidad. Les comentaba, perdón, todavía no estoy familiarizado con este programa. Les comentaba que esta red surge a partir del proyecto Atlas del Cambio Climático de las Américas, que fue una iniciativa allá por el año 2016 y que buscaba fundamentalmente el financiamiento del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el IPGH, que es el órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos. Se obtuvo ese financiamiento y en una primera instancia el proyecto estuvo dirigido por Rigo Sanabria Marín, un investigador de aquí del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de la UPTC, por Nancy Aguirre,
que es la directora de investigación del IPGH, y por el doctor David Velázquez de la Universidad de Quintana Roo en México. Ya en la segunda etapa se actualizan un poquito los responsables. Ingresa la doctora Patricia Schneider de la Universidad Nacional del Nordeste y quedan 2 de los responsables anteriores. ¿Cuáles son los países que han participado en el proyecto y que actualmente participan en la red? Bueno, Estados Unidos, México, República Dominicana, Costa Rica, Haití, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, y se une España. España en la figura de lo que es el Instituto Geográfico de Aragón, en convenio con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Este Instituto Geográfico de Aragón pone a disposición todo el soporte tecnológico que ya a posteriori va a ser, digamos, la base para mostrar el Atlas del Cambio Climático, ¿no? Los resultados concretos. Fundamentalmente, cada una de estas universidades patrocinadoras del proyecto han enviado en 2 talleres presenciales y obviamente todo el trabajo conjunto y virtual a investigadores puntuales y afines a la temática. Fundamentalmente, el desafío que planteaba el proyecto era de identificar aquellos indicadores continentales sobre el cambio climático, buscar estudios de caso que reflejen fehacientemente y de manera concreta esos cambios, esos impactos, esas consecuencias en los espacios geográficos, tratar de, no digo cambiar ni transformar, sino persuadir los currículums, los pensums de los cursos que se desarrollaban en las universidades, para así también tratar de persuadir a los tomadores de decisiones, que al fin y al cabo es uno de los públicos blancos del proyecto, ¿sí? Y la generación de la red de colaboradores. Puntualmente participó por Argentina la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Cuyo también, los estudios de posgrado en geografía, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que en realidad funcionan en el mismo edificio y tienen un convenio, la Universidad del Bosque aquí de Colombia, la Universidad de Richmond de los Estados Unidos, Quintana Roo, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile y el Instituto Geográfico de Aragón, ¿sí? Fundamentalmente los objetivos que perseguía esta fase 1 y fase 2 del proyecto Atlas buscaba promover la cooperación entre los institutos geográficos, investigadores y organizaciones internacionales afines, consolidar un equipo de investigadores permanentes sobre el cambio climático en todo el continente americano, abordar la problemática del cambio climático de manera holística, integral y adaptada al contexto americano, y de allí, justamente de este objetivo, deriva esa quizás actualización de denominación, ¿no? de objeto de estudio. Mutamos de cambio climático a crisis climáticas, ¿verdad? Desde las causas a las consecuencias. Y aplicar una metodología estándar para el desarrollo del Atlas del Cambio Climático de las Américas. Estimados colegas, yo les digo que son 4 objetivos concretos que nosotros en principio pensamos que digamos, lo íbamos a lograr de manera rápida o quizás pensábamos que íbamos a ser eficaces y eficientes en el tiempo, pero la verdad de la experiencia y de haber participado en todo el proceso del proyecto Atlas, desde cuestiones mínimas, por ejemplo, ¿qué entendemos por continente americano? Es impresionante cómo tenemos diferencias entre lo que se conoce, lo que se concibe,
como continente americano, y dentro de esas divergencias, digamos, bueno, allí está la riqueza, ¿verdad? ¿No? Intercambiar conceptos y modos de definir una escala espacial que va a ser el objeto de estudio del proyecto. Y llamaba la atención, por ejemplo, los investigadores de Estados Unidos, en donde el continente americano, quizás para el mundo anglosajón, se extiende al Pacífico, se extiende al Atlántico, a otras partes del mundo, o a otros espacios que desde el punto de vista estructural, geológico, geomorfológico, basado en placas tectónicas, que quizás es la perspectiva de los investigadores de América Latina, nos hacía ruido, ¿verdad? Entonces lo que estaba previsto para hacer algo rápido, para ponernos de acuerdo eficaz y eficientemente, lamentablemente duró un tiempo más de lo previsto, ¿no? Las unidades de análisis, bueno, lo que les comentaba, tratamos de que en esos primeros encuentros definir qué entendíamos por América, cuáles eran las unidades de estudios, casos de estudios, los sectores, áreas más vulnerables ante el cambio climático y la crisis climáticas, y la perspectiva desde el punto de vista proyectivo, prospectivo que podría tener este atlas. El público al cual estaba dirigido, que también costó mucho ponerse de acuerdo porque algunos investigadores hacían énfasis en la educación, otros en la generación del conocimiento, ¿no? En las ciencias del cambio climático, otros en la gestión, otros más en el aspecto geopolítico. Entonces siempre llevó su tiempo y sumió varias jornadas para ponernos de acuerdo en eso. Finalmente, los estudios de caso de toda América trataron sobre el Río de la Plata, el aumento de las aguas del océano, digamos, y cómo impactaba el Río de la Plata, los eventos extremos en el norte del país, las sequías, extinción de aves. En definitiva, se acordó que cada país, que los investigadores pertenecientes a un determinado país, trataran de esbozar esos estudios de casos que mejor reflejaran al cambio climático en nuestro continente, ¿sí? Por ejemplo, el derretimiento de los glaciares en el sur de Sudamérica, ¿ah? Las transformaciones, el crecimiento urbano, en este caso en la ciudad de Manaos, ¿no? Una ciudad bien emblemática en el sentido de que se encuentra emplazada en pleno corazón del Amazonas, y su extensión, su crecimiento urbano, sin lugar a dudas, genera ciertos problemas socioambientales. La metodología, en realidad hemos definido una metodología general y después, obviamente, cada matiz, cada investigador, cada universidad brindaba esa perspectiva puntual. Se establecieron y consensuamos después de arduas jornadas un caminito a seguir desde el punto de vista metodológico, mas sin embargo ha sido muy respetado las perspectivas institucionales y individualmente de los investigadores, ¿sí? Los temas en estudio, entonces puntualmente desde cada uno de los componentes físicos, bióticos, sociales, económicos, institucional, político, ¿ah? Todas las aristas de lo que se contempla actualmente en la gestión del cambio climático, ¿verdad? Ya no solamente nos interesa generar conocimientos al respecto, sino también interesa cómo nos adaptamos, tratar de derivar todos estos esfuerzos financiados por instituciones supranacionales en pos de gestionar el cambio climático, dar soluciones territoriales, que es lo que hablábamos al comienzo de la tarde en torno a este fenómeno. Como resultados, bueno, hemos tenido los talleres participativos en Bogotá en el 2017
y en Chile en el 2019. Puntualmente el proyecto Atlas ha generado artículos científicos publicados en la revista del IPGH y en otras revistas científicas indexadas. Ha generado, bueno, segundos talleres ya aquí con una propuesta mucho más clara. Se han determinado incluso el tipo de plataformas y todos los insumos tecnológicos que iba a contemplar la elaboración del Atlas, ¿sí? Y tuvimos el honor, el gusto de presentar el proyecto Atlas del Cambio Climático de las Américas en el COP25 de Madrid, que, como ustedes recordarán, este COP se iba a hacer en principio en la ciudad de Santiago de Chile. Obviamente allí ya teníamos pasaje en manos para ir a presentar, pero lamentablemente por los escenarios internos, no sociales de Chile no pudimos viajar y finalmente se realizó en Madrid, ¿no? Ese COP se presentó finalmente allí en el continente europeo, ¿sí? Y tuvo repercusiones, la verdad, que no nos esperábamos, pero les comparto este pequeño, es un minutito, no voy a poner todo, para que vean la socialización, el impacto que tuvo el proyecto Atlas en ese COP25 de Madrid. Y en la Cumbre del Clima de Madrid hoy también se ha presentado el Atlas sobre el cambio climático de América, que está elaborando el Instituto Geográfico de Aragón con una veintena de países de ese continente. Se trata de un proyecto pionero que ofrece datos en tiempo real que sirven para diseñar políticas que mitiguen las consecuencias del cambio climático. El cambio climático se acelera. Las temperaturas han aumentado en Norteamérica más de 2 grados en el último siglo. Huracanes e inundaciones arrasan cosechas e infraestructuras. Un impacto medioambiental, económico y social que sobre el mapa se dibuja así. Como claramente la costa este de los Estados Unidos y de la zona de México y la zona de Centroamérica afectada por los huracanes, que están incrementando su intensidad por el recalentamiento de la temperatura del mar, y como vemos también, si fijáramos las pérdidas económicas por sequía, cómo cambia hacia la costa más oeste. Son maquetas del futuro Atlas Climático de las Américas, diseñadas de Aragón. Nace para ser una herramienta de difusión al alcance de todos y ayudarnos a tomar decisiones que mitiguen los efectos de este fenómeno. Bien, esa es una nota realizada en el marco del COP25 de Madrid, perdón. Y bueno, en ese marco y como resultado del objetivo número 4 del proyecto Atlas del Cambio Climático, surge entonces la red de investigadores sobre el cambio climático, RICA, en el contexto de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. En realidad fue uno de los objetivos propuestos desde Ingeniería Geográfica y lo veníamos trabajando, entonces se nos dio el gran honor de ser sede de la red y puntualmente esta red ya cuenta con página oficial. A ver, permiso. No sé si ustedes están viendo la página. ¿No? ¿Sí, no? Estamos viendo tu presentación PowerPoint. Ah, presentación solamente. Ah, ok, porque claro, No sé puse si vos- solamente que se vea. Bueno, voy a dejar el link de la página a ver si... No, sí, no. ¿Ahora están viendo la página? ¿No? No, pero ahí podemos hacer, Luis, vos si querés pasarme este logo de Rica y el enlace y lo ponemos en las páginas de las jornadas. Listo, perfecto. Sí, señor. ¿Qué te puedo cobrar? En este sentido... ¿Perdón? ¿Qué te puedo cobrar un paper para fin de año? Pero usted está capitalizando en todos los trabajos, señor, ¿eh? Por favor. Estamos hablando en contra del capitalismo y... No, bueno, pero hay que No, mentira. Estamos. Bien, en ese sentido, tenemos la página oficial que fue financiado por el IPGH también y puntualmente los proyectos que se están trabajando
en la actualidad tienen ese matiz institucional de las universidades que nos acompañan y también otros proyectos emergentes. Las ventajas o los puntos, los beneficios, digamos, que tiene esta red es que está abierta no solamente a investigadores, no solamente a universidades, sino abiertas a otros actores sociales, estudiantes, gente interesada en el tema, y la idea es movilizar esas voluntades en pos al cambio climático y hacer ese seguimiento, ¿no? No solamente el diagnóstico, sino el seguimiento a estos casos de estudio. También me gustaría invitarlos a visitar la página del Atlas del Cambio Climático que se encuentra disponible online en el marco de, digamos, la página del Instituto Geográfico de Aragón, que, como les decía, nos colabora muy cordialmente con disponiendo de toda la plataforma tecnológica para poder cargar. En principio esos datos se van actualizando y, como ya se han mencionado en varias ponencias de esta tarde, la modelación, ese cargo constante, la generación de bases de datos, de registros, requieren equipos particulares, y en ese sentido, bueno, el Instituto Geográfico de Aragón nos brinda ese soporte, ¿sí? Entre los proyectos que se pretenden llevar a cabo en este segundo semestre, aquí hablamos de semestre, más no de cuatrimestre, puntualmente se trata o se va a procurar generar como una especie de semillero de investigación entre estudiantes de carreras de geografía, de ingeniería geográfica, otras ciencias afines al cambio climático, para generar justamente y fomentar la investigación sobre estas temáticas, y en simultáneo ir formando investigadores con sensibilidad en lo holístico que es el cambio climático. También se va a procurar realizar una serie de seminarios, es decir, toda la labor que se realice y los resultados que se vayan obteniendo, obviamente se va a ir socializando en webinarios, en encuentros, y, ¿por qué no?, trabajar en conjunto con la red de geografía física de Argentina en pos de potenciar todos estos aspectos y la investigación y el conocimiento, ¿sí? Desde ya están todos invitados a participar, a integrar la red RICA. En la página puntualmente van a encontrar el formulario, el formato que deben diligenciar para solicitar acceder e integrar la red de investigadores del cambio climático de las Américas. Desde ya agradezco muchísimo este espacio. Bueno, teníamos un video, pero creo que ya dije de manera verbal y no quiero retenerlos más aquí. Entonces agradezco este espacio y bueno, estoy dispuesto, disponible para cualquier tipo de consulta. Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias, Luis. Luis. Ya sabemos Señor. entonces que en el 2024, para las próximas jornadas de Geografía Física, van a presentar el Atlas. Ya está presentado, ya se presentó. ¿Y por qué no lo presentaste en estas jornadas, Luis? Y porque no, lo estaba por presentar aquí, pero no accedí al link. No, se presentó ya en el 2019, ya está publicado el Atlas. Bueno, la reedición entonces, porque hay que... Ok, sí, No, sí, bueno, señor. pero sí, obviamente que todo lo que podamos hacer también desde la red. Bueno, acá está Mari, que es la presidenta de la red, pero calculo que sí, todo lo que podamos hacer para divulgar la información y demás. E incluso por ahí, si tienen actividades que quieran que nosotros lo compartamos, bienvenido sea. Chévere. Perdón, Chévere, muy sí, bien, ¿no? muy bien, chévere. No, eso es muy importante, y me parece que el hecho de que el semillero americano de estudiantes en pos del cambio climático
que va a ser financiado, está previsto que sea financiado por el IPGH. Creo que es una muy buena oportunidad para los muchachos, las muchachas de Argentina, que están en estos programas, ¿verdad? En geografía, en ingeniería. Es muy buena oportunidad, digamos, para profundizar y tener esa experiencia de intercambios con otros países y demás. ¿Sí? Entonces, todos cordialmente invitados a RICA. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias por la presentación de hoy. Bueno, la verdad que sí, como siempre, Mucho gusto. excelente, siempre es un gusto escucharte. Y aparte ni hablar de todos los avances académicos que tuviste desde que te recibiste de profesor y licenciado hasta, bueno, los doctorados, maestrías y bueno, para los que no lo conocen, Luis es un incansable estudiante. Terminó el doctorado y creo que se metió Muy en otro inquieto. doctorado, ahora está haciendo una diplomatura, o sea, no sé cuántas cosas al mismo tiempo. Es impresionante la manera, bueno, la energía que tiene para seguir produciendo y bueno, eso también es meritorio. El logro más importante ha sido de egresar de la carrera de geografía. Exacto. Es ser geógrafo. Sí, tal cual, tal cual. El resto es decoración. Exactamente. Bueno, a ver, no sé si alguien tiene alguna preguntita. Ni lo mejor de todo es que es una excelente persona. Y lamentablemente lo perdimos porque, bueno, se fue para Colombia, pero sería muy bueno que volverlo a tener porque no solamente es un excelente profesional, sino, no sé qué es más, si como profesional o como persona. Así que para mí es ¿Cómo se nota que estudiamos juntos, Nacho? Sí, pero nos llevábamos mal porque Nah, él es deductivo y yo soy inductivo, entonces nos peleábamos siempre. somos todo lo contrario. Sí, tal cual, tal cual. Eli, ¿querés decir algo? Sí, quería preguntarte, Oscar, ¿cuál era el link del Atlas? Si lo Sí, podías postear señora. ahí en el chat. Claro, claro, por supuesto. Aquí les dejo el link puntual de lo que es el Atlas. Ahí en el Atlas concretamente van a encontrar lo que son los indicadores continentales, los casos regionales y otros links vinculados con bueno, la divulgación y socialización de resultados. Aquí dejo, este es el link. Creo que llegó, ¿verdad? Sí, sí. Esto es el link del Atlas del cambio climático.